sigamos. Mira, hay un comentario, un oyente que quisiera darle cabida porque me parece importante. Aquí desde el YouTube, Miguel Ángel Argüello, él nos pregunta sobre qué tan exacta es la traducción, que es uno de los puntos que muchas personas se cuestionan sobre las traducciones de algunos libros, en este caso el libro secreto de Juan. Bueno, evidentemente esta es una traducción al español, sabemos que el libro original no estaba en este idioma, y se sabe que en las traducciones hay cambios, digamos que en la semántica, en la semiótica, bueno, en todo este tema. Sin embargo, aquí la invitación, porque ya hemos tocado el tema de las traducciones, sobre todo el documento bíblico, cuando hablamos de Mauro Biglino, ahí explicamos y compartimos esa investigación que nos puede servir de base. Sin embargo, aquí la invitación es a que prestemos atención inicialmente al mensaje y a lo que revela, porque lo que revela el libro secreto de Juan, yo diría que está por encima de la traducción y de la semiótica. Es decir, en términos que si ahí dice Dios, que si dice Padre, que si en hebreo decía tal cosa. No, eso en este momento no es lo importante. Lo importante es que el libro secreto de Juan nos va a revelar que existen tres fuerzas originarias en la creación. Hay otro punto importante para comprender esto, y es una de las cosas que tradicionalmente los seres humanos no hemos podido hacer por la fragmentación que ha sufrido el conocimiento. Es decir, cuando usted lee el libro secreto de Juan, y acabamos de hacer un ejercicio, tome el libro secreto de Juan que fue descubierto en 1945, que fue escrito pues, en el periodo intertestamentario. Pero si usted toma la revelación entregada en los Windmakers de mi mensaje central, la lee y lee el libro secreto de Juan y lee el Evangelio de Juan y lee el Evangelio de las cartas de Santiago, usted va a comenzar a cruzar información. Y esa parte es muy importante. Sí, también. Esa parte a mí me parece muy importante que los oyentes y los televidentes de Descubriendo consideren. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la manipulación genética del Adán, que aquí hemos hecho programas, ahí siempre hay una cuestión y una interrogante y un señalamiento en el video que hemos hecho al respecto. Recuerden que ya hablamos del Adán como no un hombre, sino una humanidad. Y esto estamos haciéndolo por la pregunta de Miguel. Sí. Pero es al lugar para comenzar a dejar dentro de toda esta entrega de conocimientos unas bases que nos puedan ayudar para comprender, porque lo que queremos en esta búsqueda es comprender, no llenarnos de conocimientos sin comprenderlos. Entonces, allí encontramos una condición en la que se van cruzando información. El libro secreto de Juan, al leernos, nos deja a nosotros unas visiones que las tenemos allí. Leemos otro documento y encontramos otras visiones. Encontramos otro conocimiento y hay unas. Entonces, cuando comenzamos a tener todo este contexto, lo comprendemos. Entonces decimos, Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Y cuando hay la manipulación de la costilla, entonces, simbólicamente, y en ese proceso de la ciencia del símbolo, entendemos la tercera costilla que desaparece. Y entonces ya no es ADAN, sino es ADN. Ya no es ADAN, sino es ADN. Entonces, inmediatamente surge la pregunta, bueno, es que ADN, eso traduce diferente en hebreo. Bien, entonces no se trata de eso en el momento, solo que si usted investiga, y hemos hecho recurso de esto, por ejemplo, lo que Sitchin y otros investigadores de los Anunnakis dicen, que hubo una manipulación genética del hombre. Y usted lee e investiga eso y lee el documento bíblico, entiende que en medio de los símbolos está diciendo lo mismo. Y usted tiene que ser capaz de entender lo que en símbolos se guarda encifrado, porque es la manera inteligente en que el mensaje fue encriptado. A la razón no tiene interpretación, es la forma de cuidar el mensaje. Recuerde, amigo oyente, que está usted allí o que nos está viendo, nosotros vivimos en un planeta invadido por una fuerza que se ha caracterizado por tergiversar el conocimiento de la luz. ¿Cómo ha hecho la luz? La ley del Padre Altísimo para protegerlo. Fue encriptado bajo la condición de inteligencia suprema mayor que usted se pueda encontrar. Y esos símbolos, a la razón, que es la condición natural del ser humano, o la razón manipulada del ser humano por todas las filosofías, religiones y cuánta cosa, no le permite ver. Entonces se queda en la razón pensando en que si dice padre o ADN o DN o no sé qué, y ahí se quedó.
¿Me he hecho entender? Sí, claro. Tú al principio decías algo clave, que los cuestionamientos muchas veces a nosotros nos llevan a ponernos en una mejor posición, a seguir investigando o a escudriñar. Sin embargo, también con los cuestionamientos nos podemos quedar ahí, que es lo que tú estás diciendo. Empezamos a razonar que, bueno, la traducción, empezamos a razonar sobre otro tipo de paradigmas mentales que nosotros tenemos, y lo que hacemos es alejarnos de la información, y lo que debemos tener en cuenta es que esto es una... Exacto, y debemos tener en cuenta que esto es una guerra, que la información la debemos ir armando como un rompecabezas. Hay una pieza por un lado y hay otra por el otro, por lo cual no nos podemos negar a la información que esté en el mundo. Cabe aclarar que también hay que saber enlazarla, que es el ejemplo que tú nos estás colocando. Que es el trabajo más complejo. Ahora, bueno, pasamos una vez el documento del libro secreto de Juan, nos tocó esa primera fuerza, lo que hemos llamado el Padre, como se le llama aquí, el Padre de todo. Arranca el tercer capítulo. Y este es muy interesante porque ya habla de la fuerza complementaria, la fuerza aquella que con la Trinidad de la Iglesia Católica se ha negado. Entonces dice así: porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. Es el pensamiento hecho activo, y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria, Bárbelo, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo procede todo. El Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógeno con tres nombres, el reino eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Bárbelo pidió al Espíritu Virgen. Vamos a darlo ahí. Ah, sí, porque aquí comienza otro proceso. Pero ahí tenemos que hablar entonces de el surgimiento. Sí, ahí la descripción que intenta hacer de esa segunda fuerza que surge una vez del mismo padre, ¿no? No podemos verlo como algo separado, ajeno, claro, sino que es del mismo Padre, porque dice, es el pensamiento hecho activo del Padre, sí, y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Es decir, que contiene esa nueva aparición, la misma luz brillante, es decir, ese mismo verbo del cual pues se habló del Padre Altísimo. Ella es el primer poder. Fíjate, y acá la fuerza ella es la segundona, ¿no? Ella es el primer poder ¿de quién? De él, Padre, claro, del Padre Altísimo. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Así que si vamos a hablar de ella, es el pensamiento anterior de toda la creación. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Aquí hay algo también importante que me parece resaltar. Dice que es el pensamiento hecho activo. Si nosotros analizamos esa pequeña frase, nos damos cuenta que el pensamiento en su estado original es capaz de crear ley, es capaz de crear cosas para propagar la vida. Sin embargo, si nosotros nos vamos al pensamiento que tenemos como humanidad, vemos que el ataque de la otra fuerza es directamente a nuestro pensamiento, porque precisamente impide que pensemos en esa imagen perfecta, que pensemos en base a esa condición primogenia y tengamos este pensamiento cargado y pesado de vanidad, de bajo, etc. O sea, atacar el pensamiento anterior es atacarla a ella. La creación en la general. Creación, porque recuerden, no podemos separar el pensamiento, el Padre de ella, que el mismo libro secreto de Juan nos dice que se llama o es referida como Bárbelo, ¿no? Bárbelo, ya lo mencionó, ¿cierto?
Bárbelo, y también lo menciona como el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo. ¿Por qué se le denomina el Espíritu Santo? Bueno, porque viene del perfecto, del perfecto y del Espíritu Virgen. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, refiriéndose a la perfección en ese momento. Bien, otra cosa que dice aquí, y le hago la pregunta a los oyentes también para que vayamos reflexionando, lo llama también la primera humanidad. La primera humanidad, está hablándose de el Padre y de Bárbelo, la primera humanidad. Ahora, esto nos sirve para comprender que cuando se menciona en el libro secreto de Juan el término de humanidad, nosotros tenemos un concepto sobre lo que es una humanidad, ¿verdad? La humanidad, ¿qué es para nosotros? Pues los seres humanos conformamos una humanidad. Con dos brazos, dos piernas. Con brazos, con dos piernas. Pero aquí nos está enseñando a comprender que el concepto, que cuando se refiere a la humanidad, esto tiene muchas dimensiones. Y la primera de ellas fue lo que hasta el momento hemos narrado. Además de que, bueno, es la primera humanidad y además se denomina y se convirtió en el vientre universal. Es decir, que se expande o es la responsable de la creación, de que la creación subsista y continúe, porque es el vientre universal. Miren, voy a hacer un cuestionamiento acá para que aprendamos o sintamos la necesidad de llevar nuestro pensamiento a otros niveles, ¿no? Si hablamos de los soles como esos astros que con su energía, que con su fuerza, que con su luz, preñan de vida a los planetas, porque ya sabemos que este no es el único, sino que hay muchos llenos de vida, entonces entendemos que estos conforman una humanidad. Cuando vemos las estrellas, que son soles en el vastísimo universo, amigos oyentes, estamos hablando de humanidades. Pero esas humanidades, ¿en qué dimensión? Pues las solares, ¿no? Sí. La de los logos soles, bien, las humanidades. Para que nos vayamos más allá y dejemos de creer que humanidades solamente es como nos vemos nosotros acá. Sí, el término humanidad es una, digamos que es un modelo, un arquetipo en la cual la creación se manifiesta, porque es que el humano, digamos que es aquí, ¿no? A nivel del planeta Tierra, en el planeta en que estamos, pues con la condición de cuerpo y todo esto. Cuando hablamos ya de humanidades o del hombre universal, son otras dimensiones. Allá no hay cuerpo físico, son otras características. Entonces el libro secreto de Juan nos invita a eso que tú decías, ¿no? A que ese término lo llevemos a una dimensión universal, que es el real contexto que tiene. Entonces los soles, uno ve las estrellas en las noches, son humanidades, no solo de cuerpo como nosotros, sino en dimensiones de luz. Ahora, sigamos después de hablar de Bárbelo, el Santo Espíritu y en el vástago, ¿verdad? Hablemos de la tercera fuerza. Bueno, vamos al capítulo 4 del libro secreto de Juan, que inicia así. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al Espíritu invisible. Bárbelo concibió, y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. El Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Bárbelo. Pero recordemos que el pensamiento anterior del todo es Bárbelo, el pensamiento del Padre, ¿no? Sí, en ella. Por eso lo dice pensamiento anterior o Bárbelo, que es el mismo Santo Espíritu, o ella. Sí, es lo mismo. Continúa. Bueno, el Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta. Esa luz que fue producida después que el Padre penetró a Bárbelo concibiendo, ¿no? Esa luz pura y perfecta y completamente buena. Pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y el pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Y el Espíritu invisible accedió.
Bien, vamos a dejarlo allí, porque aquí comienza entonces el vástago a constituirse como el Dios producido por sí mismo, según lo mencionado en el mismo libro. Entonces, hay una acción que es referida en el capítulo 4, que es la que determina el surgimiento o nacimiento del vástago, y es la penetración del Padre con el espíritu invisible y bárbelo, ¿no? La luz brillante y pura que rodea al espíritu invisible y bárbelo concilió. Esa fue la acción por la cual se produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. ¿Sí? Lo que surgió de la unidad del Padre y bárbelo o ella, este rayo de luz era el vástago. Entonces surge el vástago único del Padre común que había salido. Entonces cuando hablamos del Padre común, ¿cuál es? Él y ella. Eso se llama el Padre común. Okay. La primera humanidad que había salido. Y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Esto cuando me imagino que el libro secreto de Juan lo repite una y otra vez para que quede claridad. Dice el vástago único. En el principio eran estas tres fuerzas, él, ella y el vástago. Esto, pienso yo, no sé qué opina la mesa de trabajo y los oyentes, porque ustedes recuerdan que hay una historia para referir el origen de Lucifer. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, claro. Que él andaba por allá con Dios. ¿Sí? Un ángel de luz. Un ángel de luz por allá, al ladito de Dios. Y lo que aquí se está diciendo que hasta el momento en que estamos nosotros narrando, esto es luz pura. Y cuando el libro secreto habla del único vástago, es decir, que contiene, o sea, el vástago hereda las fuerzas de él y ella, en él comienza la creación. Este es el principio, y quiero que grabemos muy bien esta definición. Este es el principio original. Y cuando hablamos del principio original, lo que queremos resaltar es que aquí no existe ninguna tinieblas, ni ninguno que después se quiso llamar Lucifer y después que se quiso ir para allá y formar su rancho aparte. Aquí es luz pura y bendita. Cuando hablo de luz pura y bendita, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la pureza, ¿sí? De la magnificencia, del poder que en este instante, bueno, esto es un instante que no es contado por mente humana, ¿no? Ni por reloj, ni calendario alguno. Estamos hablando de la preexistencia del todo en el principio original. Y luego, este vástago, para llegar a conformarse como el Dios producido por sí mismo, comienzan otras acciones. Sí. Bueno, seguimos con el comienzo de estas nuevas acciones. Cuando el espíritu excedió, apareció la mente y se puso... No, me volé algo. Si el vástago pidió que se le diera la mente como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Ahora sí. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente, ¿no? Y se puso al lado de Cristo. Y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Ok, entonces aparece otro término. Cristo. Primero fue vástago. Ahora es Cristo. Y luego fue Cristo. Ahora, ¿de cuándo fue el momento? ¿Cuáles fueron las condiciones donde aparece el Cristo? ¿Han notado eso en la narración? Dice, el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Y el espíritu invisible, que es el bárbelo y el Padre, ¿no? Accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado del Cristo. Ok. O sea, el Cristo es el vástago junto con la mente. Ahí se forma el Cristo. Ahí se forma el Cristo. Y glorificó a Cristo y a bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. Entonces ya la mente, que contiene el poder del espíritu, que es el Padre común, comienza un proceso de crear. Yo agregaría también que el Cristo como fuerza del vástago surge porque dice que primero es el vástago, él pide que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Entonces, ¿a quién le pide la mente? Pues a las dos fuerzas de las cuales, exacto, de las que él salió. Entonces, una vez se le da esa mente, pero recordemos que la mente como condición donde contenería las memorias originales de las leyes de las que fue creado. O sea, es decir, en el momento que el vástago contiene las dos fuerzas anteriores, sus leyes, en ese momento aparece el Cristo. Okay. Es decir, que cuando él comienza a ser ungido, exacto, de la luz pura, comienza a heredar las leyes del Padre espíritu invisible, que es el Padre, el Padre común,
inmediatamente se forja, se constituye el Cristo. Exacto. Bien, entonces eso es muy importante porque, estimados oyentes, hay algo, y televidentes, porque no están viendo, hay algo que al final es lo más interesante, y es que estos conocimientos puedan trasladarse a hoy. Sí. Porque si no esto es una clase de historia de lo que pasó por allá. Pero lo interesante es que cuando estamos estudiando el principio original, cuando estamos estudiando cómo ocurrió, y de hecho aquí nos vamos a quedar cortos en ciertas partes, y esto invitamos a los oyentes que también profundicen, y es que todos estos principios se van a trasladar, por ejemplo, en la constitución y conformación de mi Cristo interior. Sí. O sea, la misma ley que desde el principio original se dio, se gestó para que se diera el Cristo, en este caso del que estoy hablando, es la misma ley en la dimensión mía, acá terrestre, que tendrá que ocurrir para que se dé. Claro, La formación del Cristo es el mismo arquetipo, sino que se manifiesta en las diferentes dimensiones. El nosotros empezar a tener esa cercanía con esta información, que es el origen perfecto, eso a nosotros nos va a dar un impulso para empezar a forjar nuestro Cristo, porque no es lo mismo pensar en este Dios del Antiguo Testamento a pensar y a sentir la descripción, por ejemplo, que encontramos del Padre Altísimo en el libro secreto. Y quiero graficarlo de la siguiente manera, lo que acabamos de decir. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del Espíritu invisible. La voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. La vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron al Espíritu invisible. Es decir, que el vástago, al contener toda la herencia del Padre común, es decir, del Espíritu y del Padre, inmediatamente se forma o se conforma como Cristo. Y al conformarse como Cristo, a través de la voluntad y del verbo, que es el principio de toda la creación, entonces se constituye como el Dios producido por sí mismo. Sí, sí, porque se forja, se faculta, se unge de esas leyes, y al ungirse de esas leyes aparece el Cristo como condición, como ley en el vástago, y a través de esa fuerza Cristo es que la creación surge, se expande. Bien, entonces voy a traerlo acá para que lo que quería hacer era leer esto para graficarlo en la dimensión nuestra. A nosotros se nos dan las condiciones de cuerpo, espíritu y alma. A nosotros se nos dan las condiciones del principio original. Por ejemplo, yo contengo la fuerza a él y me complemento con la fuerza a ella, que no solamente es externa a mí, sino que también está contenida dentro de mí. Tengo una mente, ¿verdad? Y si esa mente yo la sujeto a las leyes del espíritu, que la primera es la perfección, es decir, si yo limpio mi mente, purifico mi mente, significa que voy a trabajar en la conformación de mi Cristo interior. Y esa conformación del Cristo interior es lo que aparece ahí más adelante, dice, el Dios producido por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo soy, mental, espiritualmente, y las condiciones que tiene mi cuerpo, yo mismo las he producido. ¿Sí? Entonces, fíjate que desde allá arriba dice, el Dios producido por sí mismo. Pero cuando hablamos acá abajo, quiere decir que yo también me voy creando a mí mismo, en mi condición espiritual, en mi condición mental y sobre todo en mi condición del Cristo. O sea, ¿quién va a forjar el Cristo en mí? Pues más nadie, yo mismo. Nosotros mismos, claro. Yo mismo, exactamente. El Dios producido por sí mismo. Entonces sí es profético y sí tiene divinidad de lo que estamos hablando. A ver, no, claro que sí. Totalmente, porque es Tiene que a una medida que se va desmenuzando la información y se adapta a lo que estamos viviendo ahora como humanidad, ¿sí? Es la invitación a la transformación. Por lo tanto, pues cuando yo leo el aporte que di inicialmente de que pues, el apócrifo carecía de divinidad, no fue inspirado y no tuvo un sustento de tipo profético. Porque no lo había escrito un profeta. Lo acabamos de derrumbar. Claro. Ahora, llama la atención lo que tú acabas de decir, porque si bien estamos estudiando un conocimiento que nos podría hacer comprender la majestuosidad del Padre Altísimo, conocer más de Él, del Santo Espíritu, de todo esto, al final de todos estos conocimientos, el objetivo es lo que tú dijiste, es decir, la transformación, crear el Cristo. Exactamente. Los conocimientos espirituales que se otorgaron, al final, lo que buscan en la humanidad
es que llegue a la condición de esa humanidad perfecta. Y para eso hay que atravesar un proceso de transformación. No fueron entregados para más nada. ¿Sí? No para hacernos ricos, no hacernos poderosos, no hacernos sabiondos, no hacernos manipuladores, sino que estos conocimientos nos ayuden a transformarnos. Bueno, el tiempo es implacable, ¿no? Yo creo que nos va a tocar hacer 3 programas, definitivamente. Tocó. Sí. Entonces, lo que propongo es que dejemos planteado el segundo programa, porque en el segundo programa vamos a entrar a desarrollar la revelación de las humanidades posteriores al vástago, y dentro de eso el libro secreto de Juan nos revela dónde surgió la desviación, o lo que llamamos aquí en el planeta la oscuridad, la maldad. En qué punto de la creación se desprendió esa fuerza negativa, y eso es de lo que estaremos hablando en el segundo capítulo, que va a estar muy buenísimo. bueno. Sí, señor. Entonces voy a plantear digamos que el desarrollo inicial de las humanidades, para dejarlo hasta ahí, como para tener más o menos una introducción al segundo tema, al segundo programa. Esto está en el capítulo 5 del libro secreto de Juan. Por la gracia del Espíritu llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo, que ya es el Cristo. Lo explicaron. Vástago Cristo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Este es el capítulo 5, ¿no? Sí, que en el próximo programa lo vamos a ampliar. Solo quiero dejar plasmadas las humanidades. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, es la primera estrella, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. Y la tercera estrella es Dabeitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, Elelet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo, y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. O sea, el vástago, el Cristo. Vástago, así es. A través del vástago fueron producidas estas 4 estrellas o 4 edades, donde habitaron las 4 primeras humanidades que vamos a estar desarrollando ampliamente con sus reinos y el proceso de desviación en el segundo capítulo de este. Entonces, ¿quién fue el creador o el que produjo las siguientes humanidades? El Cristo. El Cristo. ¿Sí? Es decir, que el Cristo, el vástago, se constituye como el creador porque contiene en él las fuerzas de la primera humanidad. Me refiero al espíritu invisible ya. Claro, cuando hablamos, estamos relatando sobre las 3 fuerzas, Padre, Bárbelo y el vástago. Evidentemente, en el tiempo que esto se sucedió en la creación, ahí todavía no estamos hablando de planetas, de soles, a eso no existía aún. Cuando ya el libro secreto de Juan habla del vástago, que es el Dios producido por sí mismo, y dice que pidió mente y a ella se sumó la voluntad, y que creó todo a través del verbo, mediante el verbo. De ese punto en adelante es donde la creación como tal se expande. Exacto. Sí. Ahí inicia y arrancan esas 3 fuerzas. Cuando hablamos de las 3 fuerzas, no hay todavía creación. Esa es preexistencia. Es preexistencia, exacto. Son las fuerzas o el arquetipo con el cual la creación se expandiría. Entonces ya cuando el libro secreto de Juan empieza a hablar de las humanidades, ahí sí es donde la creación arranca como tal. Claro, con las leyes del Santo Espíritu. Con las leyes, las leyes originales de esas 3 fuerzas. Excelente. Bien, ahí está entonces, amigos oyentes. Hoy desarrollamos primero de dónde surgió el libro. Bueno, lo encontraron en Nag Hammadi, y también entendimos con todo esto por qué no lo canonizaron, por qué no está metido en el texto llamado Biblia. Y también entendimos cómo fue que Juan le llegó esa revelación. Juan estaba todo dudoso porque un judío le llegó a azararlo, ¿no? Lo azaró, diciéndole: oye, te apartaste de nuestras leyes. Ahora, ¿cuántos de los oyentes no están metidos en este problema también?
mucho. Eso te pasa por estar escuchando Descubriendo. Aquí mismo en el chat hay un conflicto todavía sobre la Tierra plana, si no es plana, en fin. A ver, Sí, muchas dudas y preguntas. bueno, pero eso no lo vamos a tocar No. en la Tierra plana ahora, ¿no? Oh, pues ya para la Tierra plana hay videos, salí en su canal de YouTube. Tiene un video referente a ese tema Hicimos un programa específicamente. radial. Y también hicimos un programa radial. Sí, de eso nos hemos referido. Yo pienso que vamos a tener que hacer otro programa de la Tierra plana. Sí. Sí, porque Recargado. todavía hay, exacto, recargado. Pero bueno, eso será ya Sí. a un futuro próximo. Me llama la atención y me atrae mucho cuando narrábamos cómo se concibió el vástago. ¿Sí? Luz pura, en total paz y tranquilidad. Y hay algo que es en el silencio y en la quietud. A los que quieren ser papás o los que son papás, o sea, ¿qué tanto vamos a crear nuestros vástagos de esa forma? O sea, es la invitación a reflexionar y a buscar en nuestras parejas ese principio original de la creación. Muy bien, es eso que acaba de decir es lo que al final queremos de este programa, que se trasladen esos principios de ley de antes de que nosotros fuéramos a lo que hoy somos. Exactamente. Eso es clave. Bueno, amigos oyentes, muy contentos nos encontramos porque hemos podido cumplir esta primera parte del programa con los 5 primeros capítulos del libro secreto de Juan, las revelaciones de este libro.